Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. Quiero mandar un saludo a Joaco por convertirse en miembro del canal. Muchas gracias. Al volverse miembros pueden ver los vídeos un día antes y participar en encuestas para futuros vídeos. Y también aviso que sigo tomando todas sus historias al correo de contacto críptico en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Todos tenemos pasatiempos. Hay cosas que hacemos por dinero y luego hay cosas que amamos genuinamente. Algunos toman fotos impresionantes, otros se pierden en juegos en línea tarde en la noche, y otros componen música en su tiempo libre. Uno de mis pasatiempos es coleccionar historias de terror. Bueno, no cualquier historia de terror, sino aquellas que son particularmente interesantes y bien contadas. Sucede que muchas de las más cautivadoras caen en el género de terror. Me cautiva la forma en que Black Ops construye su atmósfera, y me asombra cómo Now You See Me mantiene a la audiencia en duda. Pero, por alguna razón, las historias sobre lo aterrador, lo desconocido y lo a menudo inexplicable siempre encabezan mi lista de favoritos personales. ¿Por qué? No lo estoy del todo seguro. Quizás sea porque el narrador a veces evita dar respuestas claras, dejando el misterio sin resolver. O tal vez sea porque, con una sola línea, el narrador rompe la cuarta pared, convirtiendo lo que parecía un cuento simple en algo profundamente inquietante. Para una experiencia más inmersiva, el entorno es clave. Léelo de noche, con las luces apagadas y solo. Hay algo en la atmósfera que hace difícil creer que, después de terminar la historia, el protagonista empiece a recibir llamadas de un número que solo vio en un juego, o que algo extraño realmente sucedió durante un turno nocturno tranquilo. Pero escuchar la historia de primera mano de alguien sentado justo frente a ti, eso es una experiencia totalmente diferente. Hace unos 2 años, acepté un trabajo de programación independiente para un cliente. Solo nos comunicábamos por teléfono e ICQ al principio, pero a medida que el proyecto avanzaba, había tantas preguntas que decidimos reunirnos en persona. Mi cliente, Mijail, resultó ser una de esas personas que inicialmente intenta parecer seria, pero rápidamente baja la guardia una vez que causas una buena impresión. Nos sentamos en una cafetería en el centro de la ciudad, discutiendo el proyecto, hablando de la vida, la gente y lo raro que es encontrar trabajadores honestos estos días. En un momento, mencioné casualmente mi pasatiempo. Por solo un instante, noté un cambio sutil en su expresión, pero rápidamente lo disimuló y continuó hablando en un tono ligero y amigable. Solo ocasionalmente lo pillaba mordiéndose el labio nerviosamente, mirando distraídamente su té. Entonces, después de una pausa, decidió hablar. ¿Así que tú coleccionas historias? Sí, respondí, sorprendido por el cambio repentino de conversación. Mijail sacó un cigarrillo, pero lo devolvió inmediatamente, notando la mirada desaprobadora del vendedor desde detrás del mostrador. Comenzó. Sucedió hace 17 años. Por aquel entonces todavía tenía un mejor amigo. En muchos sentidos, Andrei y yo éramos polos opuestos. La escuela me resultaba fácil, mientras que su boleta de calificaciones estaba llena de C y la ocasional B. Yo era un niño delgado en comparación con mis compañeros, mientras que él estaba en el equipo de baloncesto y podía hacer más dominadas que cualquier otro en la clase. Yo me mantenía aparte, mientras que él era la vida de cada fiesta. Pero compartíamos una pasión común: buscar aventuras, sin importar el costo. Comenzó cuando éramos niños, el día que abrimos la puerta del sótano de nuestra casa, convirtiéndonos en los primeros visitantes en 50 años. Bueno, excepto por las ratas y cucarachas. A medida que pasaron los años y fuimos creciendo, nuestro deseo de aventura se mantuvo. Un día, tropezamos con un sendero apenas visible en el bosque que parecía conducir directamente a la ciudad del norte. No pudimos resistirnos a seguirlo. El sol del mediodía se filtraba a través de los árboles mientras caminábamos con dificultad, perdiendo de vez en cuando el rastro del sendero. Había huellas de botas en el barro blando y seco. Había llovido 3 días antes, y parecía que estas huellas habían sido dejadas entonces.
Unos 20 minutos después, el sendero nos llevó al borde del bosque, donde encontramos un pequeño claro. En el centro se erguía una antigua casa de pueblo. Bueno, se erguía podría ser una frase demasiado fuerte. La casa estaba inclinada hacia un lado y cada panel de ventana estaba roto. Esta una vez humilde vivienda, donde probablemente había vivido un guardabosques o algún ermitaño local, se había convertido en otro recordatorio lúgubre de que el tiempo no perdona nada. El interior de la cabaña no era mejor. El viento aullaba suavemente a través de los marcos de las ventanas vacías, el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio y arañas corrían en las esquinas. Pilas de basura medio podrida, cubiertas con tela hecha jirones, se descomponían lentamente contra las paredes. El olor a madera húmeda y podrida llenaba el aire y, a pesar de las corrientes de aire, se sentía sofocante. Huellas de botas sucias cruzaban el suelo, una señal de que no éramos los primeros en explorar este lugar. El marcado contraste entre el claro soleado y el interior oscuro y en decadencia me hacía sentir inquieto. Nos separamos para explorar diferentes habitaciones. Mientras arrastraba los pies sobre el yeso que se desmoronaba, noté un sofá viejo y hundido con resortes sobresaliendo. No podía evitar preguntarme quién se había sentado en él por última vez, y cuántos años atrás. Los edificios abandonados siempre tenían ese efecto en mí. Despertaban un sentido salvaje de imaginación. Entonces escuché la voz de mi amigo, llena de sorpresa. Santo cielo. Mijail, ven aquí y mira esto. Andrei estaba agachado, mirando algo en el suelo. Hay una puerta al sótano aquí. Y las huellas llevan directo a ella. Palpó buscando el tirador y tiró de la puerta. Crujió, reacia al principio, pero finalmente cedió. No puedo ver nada. Está completamente oscura y abajo. No teníamos linternas, así que dudamos por un momento. Éramos jóvenes, aventureros, ansiosos por explorar. Decidí bajar yo primero. Las escaleras crujieron bajo mi peso, lo suficientemente fuerte para hacer eco por todo el bosque. ¿Qué pasa? Ni idea, respondí, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Y entonces lo escuché, el sonido que me envió un escalofrío por la espalda. Un roce en la esquina lejana. Podrías haber pensado que era solo una persona sin hogar buscando refugio, pero lo que me heló la sangre no fue el ruido. Fue el inconfundible sonido de una cadena de metal tintineando. En la luz tenue, la vaga forma de una figura emergió. Algo que parecía humano, pero, maldición, debería haber corrido justo entonces, en lugar de simplemente quedarme allí paralizado, helado. Así que no era un humano. Mijail jugaba nerviosamente con el encendedor en sus manos, mordiéndose el labio, claramente incómodo. Era difícil de creer, pero no estaba exagerando. Anatómicamente, era un humano. 2 brazos, 2 piernas, 1 cabeza. Pero cuando dio un paso a la luz, no podía concebir que algo así pudiera existir en ningún lugar del mundo. La criatura estaba desnuda, cubierta de barro de la cabeza a los pies. Se parecía más a un esqueleto cubierto de piel. Su cabello colgaba en mechones largos y enmarañados, y una cadena pesada estaba sujeta alrededor de su tobillo, tintineando con cada paso. Antes de correr escaleras arriba, no pude evitar mirar a sus ojos. ¿Qué vi allí? Miedo. Miedo animal, puro, mezclado con agresión, y algo más. Esa mirada. Es algo que nunca olvidaré. Me perseguirá en mis pesadillas por el resto de mi vida. Salimos corriendo de la casa como si nuestras vidas dependieran de ello, y justo cuando salimos, la criatura dejó escapar un grito, inhumano y agudo, antes de transformarse en un chillido erizado. Ignorando al dueño de la tienda, Mijail sacó un cigarrillo y lo encendió. Noté cómo sus manos temblaban cuando acercó el encendedor a su cara. Lo que sucedió después es un borrón. De alguna manera, nos encontramos de vuelta en mi casa. En el camino, le dije a Andrei exactamente lo que había visto.
Él trabajaba para la policía y había estado en muchas situaciones peligrosas antes. Procesaba las cosas más rápido que yo. La cadena alrededor de la pierna de la criatura sugería que había sido mantenida cautiva, quizás por rescate, o quizás solo por el placer enfermo de alguien. Quién sabe, había muchos pervertidos en ese entonces. Entonces me golpeó lo más que había visto en sus ojos, además de miedo, desesperanza y un parpadeo de esperanza que se desvanecía. La esperanza de que alguien pudiera rescatarlo de esa pesadilla. La última vez que vi la misma mirada fue en los ojos de soldados moribundos, cuando trabajé como médico en una zona de guerra. Era terror puro. Para el anochecer, Andrei decidió partir, para reunir un equipo y volver a la cabaña. Por supuesto, no pude dormir. Prometió actualizarme tan pronto como la operación terminara. Después de terminar su cigarrillo, Mijail tomó otro del paquete y lo encendió, sus movimientos automáticos. Lo llamé a la mañana siguiente, pero no hubo respuesta. Para el mediodía, cuando aún no había tenido noticias de él, contacté a toda su comisaría para dar la alarma. Se mostraron reacios a darme cualquier respuesta, y si no hubiera sido amigo de Andrei, alguien a quien todos conocían, simplemente me habrían mandado a casa. Para la noche, cuando la jornada laboral había terminado y la atmósfera era un poco más relajada, un investigador con el dramático nombre de Hilarión finalmente habló conmigo. Después de hacerme prometer repetidamente que mantuviera todo lo que dijera en silencio, especialmente alrededor de sus superiores, me dijo lo que sabía. ¿Quería saber más? Sí. ¿Me hizo sentirme mejor? Ni un poco. El primer grupo había mantenido contacto por radio con la estación desde su coche. Como no podían conducir hacia el bosque, avanzaron a pie hacia la cabaña. El operador de radio se quedó atrás en el coche, monitoreando las radios. A medida que el grupo se acercaba a la cabaña, la conexión comenzó a fallar. Informaron por radio que habían entrado en la casa, pero después de eso, todo lo que podían escuchar era estática, y nada estaba claro. Unos 2 minutos después, el operador informó haber escuchado disparos. Entonces, a través de la estática, el sonido de él cargando su pistola era apenas audible. Unos minutos después, dijo que veía algo entre los árboles a lo lejos. Incluso el crepitar estático no pudo ocultar el pánico en su voz. Cuando informó haber escuchado un sonido suave de roce, su voz se quebró en un grito. Su habla se volvió arrastrada y, en medio del caos general, se podía escuchar murmurando lo que sonaba como una oración. Lo que sea que vio allí afuera, lo había lanzado a un estado de pánico. Alguien que había sido entrenado durante años para mantener la calma en cualquier situación. Ni siquiera intentó arrancar el coche o abandonarlo. Solo seguía repitiendo, una y otra vez, que había despertado al diablo. La conexión se cortó abruptamente después de un solo disparo. El segundo grupo llegó temprano a la mañana siguiente. En el borde del bosque, encontraron un coche de policía, el mismo en el que había llegado el primer grupo. El coche estaba completamente vacío. No había agujeros de bala en la cabina, ni sangre, ni rastro del operador. Era como si el disparo que escucharon en la estación no hubiera venido de un arma, sino de algo que había arrastrado el coche, y a su ocupante, a otra dimensión. Dentro de la cabaña, reinaba el caos. Muebles antiguos estaban tirados sin orden ni concierto, el suelo estaba empapado de sangre y los casquillos estaban esparcidos por todas partes. Las paredes estaban agujereadas por balas. ¿Pero qué encontró exactamente el grupo en esa cabaña que convirtió a 4 hombres armados en un desastre sangriento? Nadie lo sabe. Lo que realmente sacudió al grupo, sin embargo, fue la escena en el sótano. En el centro de la habitación oscura había 2 pilas ordenadamente dobladas. Una contenía las partes del cuerpo desmembradas de los policías asesinados, mientras que la otra sostenía huesos roídos.
La criatura no solo los había matado, también se los había comido. El prisionero había desaparecido. Lo único que quedaba en el sótano era la cadena en la que había estado y un colchón viejo y de mal olor. Pero al lado del colchón, en un charco de sangre, los detectives encontraron un pie humano. Las heridas en él eran irregulares y parecían marcas de mordiscos, pero eran extrañas. Parecía como si el prisionero se hubiera mordido el propio pie en un intento desesperado de escape. Un rastro de sangre conducía desde el pie hasta las escaleras, pero desaparecía allí. Imposible de seguir más allá. El caso nunca se resolvió. Al principio, los periódicos estaban llenos de la historia, pero pronto fue silenciada. Hoy, el archivo probablemente está enterrado tan profundo en los archivos de la policía que nunca podrías encontrarlo, incluso si lo intentaras. Salimos de la cafetería. Agradecí a Mijail por la historia fascinante, forzando mi voz para sonar despreocupada. Era difícil creer que solo una hora antes hubiéramos estado hablando del trabajo, y estaba seguro de que llegaría a casa pensando en cómo terminar la tarea que me había asignado lo más rápida y fácilmente posible. Ahora, mi mente no podía procesar nada que no estuviera conectado con esta extraña y aterradora historia. Justo cuando íbamos a salir, Mijail habló de nuevo. Hay algo que todavía me molesta. Esas huellas sucias que vimos Andrei y yo llevaban al sótano, pero no vi ninguna huella en el otro sentido. La criatura con la cadena no podría haberlas dejado. No tenía zapatos. Así que cuando bajé al sótano, debía haber otra persona allí. Alguien que luego dio al grupo especial una calurosa bienvenida. Alguien que se llevó a Andrei. Mijail tomó aire profundamente, exhaló ruidosamente y añadió en voz baja, y me conoce de vista. Hola X, tengo una historia para ustedes. Es la llamada más estresante que he tenido que realizar como despachador del 911 y algo que me tiene despierto por las noches. Ser yo. Despachador del 911 desde hace unos 10 años. Mi trabajo es un borrón de pánico y estrés. No es fácil, y la mayoría de los que trabajan en esto deben tener un terapeuta activo de algún tipo, y someterse a chequeos regulares para estar seguros de que podemos manejar el estrés del trabajo. A veces hay mucha espera involucrada si la noche está tranquila. Usualmente son cosas rutinarias la mayor parte del tiempo. Accidentes de tráfico, quejas por ruido, peleas de borrachos y desacuerdos, a veces una disputa doméstica. Algunos días, sin embargo, recibimos algunas llamadas realmente horripilantes. El tipo de cosas que no te deja por el resto de tu vida. La razón por la que la terapia es obligatoria. A veces te hacen cuestionar si realmente eres plenamente consciente de lo que sucede bajo nuestras narices. Esto me sucedió hace un par de meses. Es una en la que he pensado todos los días desde entonces. Es una que simplemente me persigue. Y probablemente lo hará por el resto de mi vida. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando entró esa llamada. No estaba preparado al principio. Solo pensé que sería otro hombre borracho, llamando sobre una pelea o alguna disputa tonta. El día había estado tranquilo hasta ese punto, y todas las llamadas que habíamos recibido no valían la pena el tiempo de la policía. La voz que se escuchó, sin embargo, era miedo. Miedo puro. Era una voz de mujer en el teléfono. Sin aliento. Claramente en pánico. Ella jadeó y logró soltar un suave. Por favor. Alguien está en mi casa y creo que están intentando matarme o secuestrarme, no sé. Intenté tranquilizarla y tratar de hacer que se mantuviera calmada. Le pedí su ubicación inmediatamente para poder enviar a algunos oficiales lo antes posible para asegurar que ella estuviera segura. Tenía los dedos listos para escribir la dirección en el sistema tan pronto como ella me dijera. Su voz temblaba y claramente estaba tratando de mantenerla en un susurro. Debía estar escondida en algún lugar de su casa del intruso. Yo. No sé. Están en algún lugar de mi casa. Están muy cerca. Buscándome. No puedo moverme o me encontrarán. Mantuve la compostura y presioné para obtener más detalles nuevamente, para poder ayudarla. Le pregunté su ubicación exacta en la casa, qué habitación, etc. Le pregunté si estaba segura de que una persona había entrado, o si estaban afuera, o si podría ser otra cosa.
Le pregunté si podía estar segura de que algo se estaba moviendo. Muchos de ustedes pensarán que estas preguntas son inútiles y que estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo opuesto a la verdad. El segundo en que entra la llamada, los oficiales están en camino. A partir de ahí, mi trabajo es reunir la mayor cantidad de información posible, mientras también trato de actuar como una presencia calmante para la persona en el teléfono. Veo con demasiada frecuencia a gente diciendo que los operadores del 911 son inútiles para esto, pero tiene su propósito. Necesito mantener su mente enfocada, y con esperanza. Ella respondió de nuevo en un susurro. Yo realmente no sé. Oh Dios, creo que acabo de escuchar que se movían. Creo que están en la sala de estar justo ahora. Me estoy escondiendo en el armario del dormitorio principal arriba. Por favor, envía a alguien ahora mismo, por favor. Podía escucharla respirando muy fuerte en el micrófono, rápida y erráticamente. Entonces escuché un golpe fuerte. Sonaba como si algo pesado hubiera caído al suelo. Entonces la escuché gritar. Fue un grito corto, agudo. Fue cortado, sin embargo. Entonces no hubo nada más que silencio. Estática. Intenté desesperadamente hacer que ella respondiera. Preguntando, señora, ¿puede escucharme? ¿Está bien? Intenté llegar a ella, pero no pude. Presioné el botón de devolución de llamada para ver si podía volver a tenerla en la línea. Absolutamente nada. Sin respuesta. El teléfono seguía sonando, pero sin ninguna respuesta. Finalmente dejó de sonar. Intenté una vez más, pero me encontré con el mismo resultado. Algo no estaba bien aquí. Temía lo peor. Que el intruso que ella dijo haber escuchado la había secuestrado y hecho Dios sabe qué. Los oficiales estaban en camino, yendo tan rápido como podían. El lugar estaba en el extremo más lejano de la ciudad, y con una ciudad con tráfico tan malo como la del lugar donde trabajo, llegar allí todavía tomaría un poco de tiempo. Mientras estaban en camino, decidí verificar la identificación de la llamada del teléfono para ver si podía obtener más información. El número de la mujer era un número local, pero mirando más a fondo, algo realmente no cuadraba. El registro de llamadas mostraba que el número no tenía información adjunta en absoluto. Sin nombre, sin información de cuenta, sin datos de ubicación. Completamente no rastreable. No podía estar completamente seguro, pero parecía una llamada de un teléfono desechable. ¿Por qué tendría ella uno de esos? Le di una advertencia a los oficiales que respondían y también lo mencioné al despachador principal, quien tomó nota de ello. Iba a devolver la llamada y hacer un intento más de llegar a la mujer. Antes de que pudiera, el sistema parpadeó con una nueva llamada entrante que necesitaba responder. Era el mismo número que antes, mismo código de área y todo. Debía ser la misma mujer. Verlo me dio un ligero alivio de que al menos ella todavía estaba en una posición de llamarnos. Contesté inmediatamente y estaba preparado para estallar en preguntas y verificar si estaba bien. Ni siquiera tuve la oportunidad, sin embargo. Escuché una voz. No era la misma mujer pidiendo ayuda. Era una voz de hombre. Podía escucharlo sonriendo mientras hablaba. Él solo dijo: ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Le pregunté dónde estaba la mujer, quién era él y qué le había hecho a ella. Su voz era realmente calmada. No había adrenalina en absoluto. Pregunté de nuevo, ¿con quién estoy hablando? Solo escuchaba respiración. Nuevamente, informé al despachador principal para informar a los oficiales que respondían de la situación mientras intentaba lo mejor para mantener a este hombre en la línea siguiendo sin respuesta, así que verifiqué el número 2 veces y, seguro, no me equivocaba. Mismo teléfono que antes. Después de algo de estática y otra pausa ligera, el hombre habló de nuevo, susurró al receptor. Por favor, ayúdeme. Pero, ¿cómo?, en un tono más alto. Casi como si estuviera tratando de imitar a la mujer de antes. Como si se estuviera burlando de nosotros. Le preguntó qué quería decir y traté de no mostrar miedo al hablar. Él solo respondió: Ella se ha ido. Ya no puedes ayudarla más. Intenté que siguiera hablando, haciendo todo tipo de preguntas, pero él no revelaría mucho. No diría su nombre, pero luego comenzó a hablar de nuevo. Nosotros la poseemos. Ella escapó y simplemente vinimos aquí a recuperar nuestra propiedad. Nosotros. Debía haber múltiples intrusos o asaltantes en la escena. Información vital. Es demasiado tarde.
Ella intentó usar su tonto teléfono desechable pensando que estaría segura. Nuevamente ignoró mis preguntas, pero me habló una vez más. Quién soy no importa. Ya sea que supieras mi nombre o no, no importaría. Y luego colgó antes de que pudiera hablar de nuevo. La policía llegó a la escena poco después de la llamada, quizás 1 minuto o 2 después de que terminara. Cuando llegaron a la casa de la mujer no encontraron casi nada. Nada que pudiera identificar a los secuestradores de todos modos. La casa estaba un desastre completo. Una lámpara rota, algunos muebles volcados. La mujer claramente intentó salir peleando. No hubo rastros de sangre, probablemente fue lo único positivo. Lo extraño es que cada puerta en la casa estaba cerrada con llave y no mostraba signos de entrada forzada. Quien fuera, o se le permitió entrar, o tenía una forma de entrar. Esa no es la única parte extraña. Siempre verifico las cosas varias veces. 2 o 3 veces para estar seguro, como un impulso que siempre tengo que hacer. Esa llamada no apareció en el sistema después de ese día. Sin rastro de ella en absoluto, como si hubiera sido borrada completamente del sistema. Lo traje a colación con el despacho principal, la misma persona que estaba de turno ese día. Me dijeron que debía ser solo un fallo en el sistema y que lo harían revisar. Presioné un poco más. Un fallo así sería catastrófico y no algo para desestimar tan fácilmente. Solo me dijeron que lo dejara y continuara con mi turno. Estaban de mal humor conmigo por el resto del día. No tengo idea de qué pasó X. Ni idea de qué estaba hablando el tipo en el teléfono, por qué la llamada desapareció del sistema o por qué el despacho principal estaba tan nervioso al respecto. No tengo idea de qué le pasó a la mujer tampoco. No ha habido seguimientos desde ese día. El caso sigue abierto, pero ha habido muy poco en cuanto a evidencias. Te acostumbras a las llamadas extrañas en un pueblo pequeño, disputas domésticas que terminan con alguien inconsciente en el patio delantero, conductores ebrios envueltos alrededor de postes de luz, aún argumentando que no estaban al volante, la ocasional casa de drogas que se incendiaba, químicos cocinándose demasiado caliente en el garaje de algún idiota. Cuando eres bombero y técnico médico de emergencias en el mismo lugar como este, dejas de esperar lo normal. Trabajé en ese mismo distrito durante la mayor parte de mi carrera, un mosaico flojo de 4 pueblos demasiado pequeños para tener sus propios departamentos de bomberos de tiempo completo. Así que eso significaba que manejábamos todo. Incendios, accidentes, llamadas médicas, excursionistas perdidos, incluso ganado atascado en zanjas. Lo que sea, lo hacíamos. Estábamos demasiado estirados, pero de alguna manera siempre lográbamos que funcionara. Al menos la mayoría del tiempo. Las peores eran las llamadas en Dayton. Era el pueblo más lejano de nuestro distrito. Diría que, a unas 15 millas de distancia, mayormente tierras de cultivo y caminos de tierra. La gente que vivía allí no les gustaban los forasteros, no le gustaba el gobierno y no le gustaba la policía. Nos llamarían si se estaban muriendo, a veces ni siquiera entonces. Siempre que recibíamos un despacho para Dayton, sabíamos que iba a ser malo. Y esa noche, en particular, no fue diferente. Estaba a mitad de un turno de 48 horas, tomando un par de horas de sueño en el dormitorio cuando sonó el teléfono. Apenas lo escuché, pero la voz del capitán de turno cortó a través de la niebla. Tenemos una llamada médica en Dayton. Me quejé, me senté y me froté la cara. ¿De qué tipo? Lesión autoinfligida. Mujer mayor, podría ser un intento de suicidio, podría no serlo. Sin policía en el sitio. La última parte me hizo pausar. ¿Sin policía? ¿Solo nosotros? Bueno, eso no es normal. Usualmente, si se sospechaba un suicidio o una lesión violenta, las fuerzas del orden ya estarían allí. Algo de eso se sentía mal. De todos modos, una llamada es una llamada. Me vestí, agarré mi equipo y me reuní con el resto de la tripulación dentro de la bahía. Tomamos uno de los camiones y la ambulancia, por si acaso. Dayton era un viaje largo, y ahí afuera, no querías escasez de suministros. El pueblo en sí estaba muerto cuando llegamos. Supongo que siempre lo estaba, sin faroles, apenas movimiento, solo filas de casas móviles oscuras y autos oxidados hundiéndose lentamente en la tierra. Finalmente, en la parte de atrás del parque, lo vimos, una sola casa móvil iluminada como un escenario, cada ventana vertiendo luz hacia la noche.
Esa era nuestra llamada. Apagué la sirena, pero dejé las luces de emergencia encendidas mientras nos acercábamos. El lugar parecía que se había estado pudriendo allí durante años. El revestimiento estaba deformado, las ventanas manchadas de suciedad, basura cubría el patio, botellas vacías, paquetes de cigarrillos, una silla de plástico rota volcada cerca de los escalones. A medida que me acercaba, escuchamos los gritos. Venían de detrás de la casa móvil, una voz ronca y furiosa, puntuada con gemidos de dolor. Cambió una mirada con uno de los otros técnicos médicos. Creo que ambos supimos en ese momento que no iba a ser una llamada normal. Agarramos las bolsas médicas y salimos al aire nocturno espeso. Todo el parque de casas móviles tenía ese hedor familiar, metal caliente, aceite quemado, algo podrido debajo de todo. A medida que nos acercábamos a la casa móvil, los gritos se volvieron más claros, una voz de hombre, aguda y temblando, ya sea de rabia o de dolor. No, no fue así como sucedió. Él intentó matarme, maldita sea. Doblamos la esquina y los vimos. Lo primero que noté fue el anciano, recostado contra el costado de la casa móvil, las piernas extendidas, la cabeza inclinada en un ángulo extraño. La sangre corría por el costado de su cara, goteando de su barbilla, manchando la tela chillona del vestido que llevaba puesto. Porque, sí, estaba en un vestido, uno rojo corto, de satén o algo parecido. Sus piernas eran velludas, excepto por un par de tacones de plástico baratos que se habían caído de sus pies. Su cara estaba cubierta de maquillaje manchado, lápiz labial cortado a través de su mejilla como una herida. Entonces lo siguiente que noté fue el tipo más joven, debía tener a mediados de los 30, parado justo fuera de la puerta trasera de la casa móvil, una mano aún agarrando la perilla. Respiraba pesado, los hombros subiendo y bajando, los ojos saltando de nosotros al anciano, como si no estuviera seguro de si esto era todo real. Sus nudillos estaban en carne viva. Había estado golpeando algo. La voz del anciano se quebró cuando nos vio. Oh, Dios mío. Gracias a Dios alguien está aquí. Tienen que ayudarme. Di un paso cauteloso hacia adelante. Estamos aquí para ayudar. ¿Qué pasó? El tipo más joven habló. Se cayó. Su voz era plana, casi ensayada. Golpeó su cabeza. El anciano solo soltó una risa aguda y amarga. Phil, hijo de perra, intentaste matarme. Está mintiendo. Tiene un martillo. Nos quedamos todos quietos. La cara del hombre más joven se contrajo. Señor, dije cuidadosamente, ¿tiene actualmente un arma? El tipo más joven soltó la perilla y regresó adentro sin otra palabra. Un segundo después, escuchamos el sonido de un cajón deslizándose abierto, y eso fue todo lo que necesitaba. Agarré la radio enganchada a mi chaleco y presioné el botón. Despacho, necesitamos respaldo de la policía en nuestra ubicación inmediatamente. Posible agresión, posible arma. El resto de mi frase fue ahogada por el sonido de la puerta de malla abriéndose de golpe. Ese hombre más joven regresó afuera, sosteniendo un martillo en una mano y una pistola en la otra. Creo que el mundo se encogió justo en ese momento, el suave clic del seguro de la pistola siendo accionado y escuchando a ese anciano chillar. Me va a matar. Hagan algo. Retrocedimos, lento y constante, poniendo distancia entre nosotros y la casa móvil. El camión de bomberos todavía estaba encendido afuera, y nunca había deseado estar de nuevo dentro de un vehículo cerrado con tanta fuerza en toda mi vida. Pero esos dos hombres ya no prestaban atención a nosotros. El anciano se arrastró hacia arriba, corriendo contra la casa móvil. Sus pestañas postizas se estaban soltando, el lápiz labial manchado por su barbilla. Pequeño bastardo loco, estás drogado, ¿no? ¿Es esto lo que obtengo, ¿Es esto lo que obtengo por cuidarte durante todos estos años? La mandíbula del tipo más joven se apretó. ¿Te vas a ir? Por supuesto que me iba a ir. Tengo una esposa idiota, una vida. Dijiste que me amabas. El anciano luego ladró una fuerte y amarga risa. ¿Crees que el amor es colarte en mi casa a las 2 de la mañana? ¿Crees que el amor es mantener este pequeño juego enfermo en marcha? Mis manos se mantuvieron en la radio, los dedos apretados alrededor de ella con tanta fuerza que empezaron a doler. ¿Dónde diablos está la policía? Murmuré a uno de los otros técnicos médicos. Él negó con la cabeza. Esa discusión estaba creciendo más fuerte.
El anciano se estaba moviendo ahora, rodeando, tratando de mantener la pared de la casa móvil entre sí mismo y el otro tipo. Bájala. Bájalo y hablamos. Lo descubrimos todo. No estoy mintiendo. Sabes que me importas. Sabes que sí. El tipo dudó, solo por un segundo, y entonces el anciano se abalanzó. Sucedió rápido, un revoltijo de extremidades, una pelea en la tierra, el martillo oscilando, luego disparos, 2 y 3. El eco golpeó contra las casas móviles circundantes, rebotó en las paredes de metal, haciendo temblar todo el mundo. Entonces, el silencio que siguió. Corrimos ambos, sin esperar a ver qué iba a pasar después. Corriendo rápidamente hacia el camión de bomberos y amontonándonos, cerrando las puertas detrás de nosotros. Mis oídos aún zumbaban con esos disparos, tan cerca estaba. Cristo, susurró uno de los tipos. La policía estaba a 2 minutos. 2 minutos demasiado tarde. Nos sentamos dentro del camión, cerrados, sin decirle una palabra, escuchando. El único sonido era el eco distante de esos disparos aún resonando en mi cabeza. Las sirenas luego comenzaron poco después, creciendo en volumen a medida que se acercaban. Luces rojas y azules lavaban el asfalto agrietado y las casas móviles oxidadas. 2 patrullas del sheriff entraron rápido, deteniéndose justo antes de la escena. Un delegado luego salió, una mano en su funda, escaneando el área. Sus ojos cayeron sobre nosotros en la cabina, y movió la barbilla en esta pregunta silenciosa. Negamos con la cabeza, no estábamos heridos, pero sí, algo realmente malo acababa de ocurrir. Un segundo delegado se le unió, escopeta en mano. Luego se movieron en unísono, rodeando por atrás, armas desenvainadas, gritando advertencias que se encontraron con nada, silencio absoluto. El resto de nosotros solo nos quedamos allí, mirando a través del parabrisas, esperando algo, cualquier cosa, que se moviera atrás. Finalmente, uno de los delegados regresó a través de la puerta frontal de la casa móvil, y no tenía prisa, y eso fue suficiente para decirme lo que acababa de pasar. Otro delegado venía detrás de él, el hombre más joven esposado, su cara en blanco, las manos resbaladizas con sangre. El frente de su camisa estaba cubierto de ella. Se veía como si no estuviera allí, como si estuviera muy lejos, flotando a través del momento, como si ni siquiera fuera real. Lo metieron en la parte trasera de la patrulla, y ni siquiera resistió. No dijo una palabra. El mismísimo sheriff llegó no mucho después, y más unidades llegaron a medida que pasaban los minutos. Luego se llamó a un forense, y finalmente, nos dieron el visto bueno para salir. Los paramédicos entraron para confirmar lo que ya sabíamos. Ese anciano estaba muerto, disparado 2 veces, una vez en el pecho y una vez en el estómago. Ese martillo todavía estaba en su mano, un arma de último recurso desvalida que le había fallado. Realmente no éramos necesarios más, así que nos fuimos. No podía sacudírmelo, sin embargo. No podía dejar de pensar en ese anciano en su vestido, maquillaje manchado y la mirada en sus ojos cuando me suplicó ayuda. En las pocas semanas que siguieron, comencé a escuchar más sobre los detalles que la policía había juntado, escarbando en la vida de ese anciano, hablando con su esposa y los vecinos. Él obviamente había estado viviendo esta vida secreta, reuniéndose con ese tipo más joven en secreto, escapándose en el muerto de la noche para jugar a la casita en una casa móvil, mientras su esposa real trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Se conocieron en línea, algún tipo de foro. Había estado sucediendo durante meses, un pequeño juego enfermo entre los dos, hasta que el anciano finalmente dijo que ya era suficiente. Su esposa estaba sospechando. Tenía que terminar. A ese tipo más joven no le sentó bien. Encontraron drogas en su sistema, las que te vuelven errático y paranoico, las que te hacen pensar que no te queda nada que perder. Fue enviado a un condado vecino, encerrado para siempre. ¿Y esa casa móvil? La desmantelaron, se llevaron toda la cosa y dejaron ese lote vacío. Si conduces a través de ese parque de casas móviles ahora, nunca sabrías que estuvo allí. Pero yo lo sé. Y lo dejamos allí. Y no sé si alguna vez me perdonaré por eso. Primero que nada, quiero decir que mi hija me convenció de hacer esto al decirme que ustedes aparentemente adoran este tipo de cosas. Espero que no les importe la imagen de los edificios de los 80. De todos modos, soy un oficial retirado, serví en Manhattan de 1970 a 1999.
La mayoría de mis llamadas solían ser simples robos y la ocasional disputa de violencia doméstica. Sin embargo, hubo una que aún me persigue hoy, y ganó cierta notoriedad con algunas personas con quienes estaba en el despacho. La mayoría siguen vivos, y no me sorprendería si han hablado de este mismo cuento más de una vez a sus hijos y nietos. Mediados de marzo, demasiado temprano en la mañana. Estoy en patrulla cuando me notifican que hay un hombre que llamó gritando sobre demonios que atormentan su casa. Caso típico de esquizofrenia, le respondía la mujer al otro lado de la línea, mientras le decía que me encargaría. La línea se cortó justo cuando empezaba a formarse una tormenta de lluvia masiva, como si actuara como una especie de árbitro severo de lo que vendría. En ese momento, simplemente me maldije a mí mismo y encendí los chirriantes limpiaparabrisas del patrullero, completamente ajeno a lo que estaba a punto de encontrar. Llego a una casa típica en una calle típica que no tenía nada fuera de lo ordinario, excepto un par de arbustos descuidados en el jardín frontal, de los que nadie excepto la asociación de propietarios se habría quejado en ese entonces. Recuerdo lo miserable que me sentí al salir de mi patrullero y caminar hacia la puerta, empapado por una repentina lluvia torrencial en medio de la noche. Esto mejor que valga la pena, dije en voz alta ante una audiencia de mí mismo y la presa de gotas de lluvia que parecían volverse progresivamente más grandes y densas con cada paso que daba, como si gritaran: «Solo regresa a tu carro, estúpido». Debería haber escuchado el consejo de la lluvia cuando llegué a la puerta y toqué, seguido de un timbrazo después de que nadie respondiera por unos momentos. Pareció que pasaron al menos 5 minutos antes de que un hombre negro flacucho, usando una camiseta de tirantes manchada con un tono verde extraño, me saludara tímidamente. No medía más de 1,57 metros y tenía una expresión aterrorizada en su rostro mientras me guiaba por el pasillo hacia su sala. Todo parecía abrumadoramente normal, su casa estaba limpia para mi sorpresa y aparentemente tenía suficiente dinero para costearse un televisor Zenimax enorme en su sala, junto con esculturas que parecían ser de origen africano, auténticas también, probablemente costarían una fortuna para el comprador adecuado. Cuando llegamos al final del pasillo, señala algo a la vuelta de la esquina. Mira aquí, solo mira, no digas nada. Solo mira. Ahí, justo frente a mí, vi agua, como galones de agua, corriendo arriba por sus paredes, como un río. Me quedé sin palabras. Esto empezó hoy, es lo más nuevo que ha estado pasando en esta maldita casa. Recuerdo distintamente que gritó, mientras caminaba hacia ella y salpicaba un poco por toda la sala. Continuó gritando. ¿Ves? No me estoy inventando nada de esto. Esto es real. Me quedé mirando la escena, tratando de encontrar alguna explicación racional. La lluvia, tuberías reventadas. Nada de eso tenía ni el más mínimo sentido, el agua fluye cuesta abajo por gravedad, las tuberías con algún tipo de debilidad estructural estarían rociando por todas partes. El hombre gritaba sobre una mujer que conocía, cómo lo había maldito, cómo nunca debería haberla conocido y que quería deshacerse de lo que sea esto. De repente, ambos escuchamos la voz de lo que sonaba como una mujer decir ¿qué es eso? Mientras ambos nos girábamos para ver quién había hablado, solo para encontrarnos con nada más que las sillas y la mesa auxiliar de la sala. ¿Qué carajo? Recuerdo haber dicho en voz alta. Entonces el hombre se abalanzó hacia una de las habitaciones y abrió una puerta adornada con lo que parecían 3 rosas, mirando en direcciones opuestas, mientras me hacía señas para que lo siguiera. Lo hice de mala gana. En esta casa pasa esta mierda en todas partes. No puedo dormir, no puedo tener paz. Gritaba, guiándome por la cocina, sus pies golpeando los pisos con cada paso. Solo haz que se vaya. Dijo, con una expresión derrotada mientras de repente se giraba para enfrentarme. Recibí su semblante desanimado con desconcierto. No sé qué quieres que haga, finalmente respondí. Después de 1 minuto de completo silencio le pregunté, ¿has llamado a un sacerdote? Fuera. Respondió, señalando hacia la puerta. Su rostro cambió repentinamente de angustiado a enfurecido, casi sangrando de la boca por lo fuerte que tenía apretados los dientes. Fuera, ahora. Me gritó, señalando una vez más hacia la puerta por la que había entrado. Está bien, amigo, me voy, dije, haciendo señas para que se calmara mientras caminaba de regreso por la sala y la puerta frontal que de repente y violentamente se cerró de golpe detrás de mí.
La lluvia había amainado un poco mientras caminaba de regreso a mi vehículo, revisando por encima del hombro para ver si estaba mirando por la ventana para asegurarse de que realmente me iba. Nadie. ¿Qué carajo? Grité en voz alta, volviendo a subir a mi patrullero. Presenté un reporte, detallando todo lo que sucedió después de mi turno. Por supuesto, ahí no terminó todo. Pasaron 3 días y estoy de vuelta en patrulla cuando recibo la misma llamada del despacho sobre el mismo tipo, viviendo en la misma calle, en la misma casa. Si alguna vez has tenido uno de esos momentos de maldita sea, podrías relacionarte. Conduzco hasta su casa y estaciono afuera, caminando hacia la puerta. Grito su nombre esta vez, golpeando violentamente. Entonces responde, con la misma expresión horrorizada en su rostro que antes, asomando la cabeza para verme. Comenzó. Ese no fui yo la última vez, oficial. Fue ella. Tomó el control. ¿De quién estás hablando? Pregunté. Me habló sobre una mujer africana con la que estaba saliendo, a lo que había engañado y después de enterarse, ella lo dejó y evidentemente le puso una maldición a él y a su casa. Espera aquí, ¿sí? Le dije, mientras le hacía una llamada a uno de mis amigos desde un teléfono público cercano. Era un sacerdote ordenado en el área y probablemente el único tipo despierto que podría ayudarme con algo así. La llamada fue así. Buenas noches, es temprano. ¿Todo está bien? No, tengo a un tipo. Llamó Y. Dios, es una posesión. Es una posesión de verdad. No sé qué decirte excepto que esto es cosa que solo ves en las películas. Dame la dirección. Por suerte para mí, estaba a distancia caminable. El minuto en que lo vi doblar la esquina fue posiblemente el más aliviado que he estado en toda mi vida. Su sonrisa me saludó, acompañada de sus gruesos lentes de montura. Buenas noches, oficial. Dijo, mientras nos dábamos la mano. Llevaba un maletín que aparentemente estaba lleno de herramientas de exorcista. Todo el escenario se sentía como una película, como algo de El exorcista de Friedkin. Como precaución, y con el consentimiento del hombre, lo esposó al radiador del primer piso. Asintió tímidamente mientras le aseguraba que no estaba en problemas legales. Problemas espirituales, esa era otra historia completamente diferente. Mi amigo me dijo que entrara, y mantuviera su cuerpo restringido en caso de que de repente se volviera violento. Mi amigo comienza a leer los salmos, y de repente este tipo se vuelve loco, gritando como si lo hubieran apuñalado. Pensarías que después de ver agua corriendo hacia arriba por las paredes y escuchar voces incorpóreas esto no me afectaría, pero fue tan increíblemente feroz que no pude evitar saltar hacia atrás. Empezó a temblar, con heridas abiertas y cicatrices comenzando a formarse por todo su cuerpo. Su rostro estaba cubierto de sudor en cuestión de segundos, y sus encías sangraban tan profusamente, que tuve que agarrar un par de toallas de papel de su cocina para evitar que goteara sobre su camisa y pantalones. Durante este tiempo, el sacerdote ignoró las súplicas del hombre para que parara, que se convirtieron en gemidos excruciantes. Continuó leyendo ciertos salmos, bendiciéndolo con oraciones y luego vertió agua bendita sobre su cabeza. Con un sal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los temblores cesaron por completo, y el cuerpo del tipo volvió a la normalidad. No más heridas, no más sangrado. Gracias a Dios. Gritó mientras le quitaba las esposas. Toda la casa se sentía diferente. Era más pacífica y simplemente acogedora. El hombre nos dio a ambos un abrazo enorme con una sonrisa amplia. Eso fue todo. Presenté el reporte al día siguiente. No sé si la gente todavía habla de eso.